A veces, los momentos más difíciles de la vida llegan cuando menos los esperamos, cuando creemos que ya hemos sobrevivido a lo peor. Harold Grayson tenía 80 años cuando un simple viaje a casa se convirtió en una pesadilla que pondría a prueba todo lo que le quedaba. Una furgoneta de transporte lo dejó en el lugar equivocado durante una tormenta de nieve mortal y se marchó, dejándolo solo en medio de la naturaleza, sin teléfono y sin nada que lo protegiera del frío. La nieve seguía cayendo, sus fuerzas seguían disminuyendo. Entonces encontró un viejo refugio en las montañas, pero no estaba solo allí. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que la gente creía saber sobre la supervivencia en la naturaleza. ¿Por qué los lobos se quedaron con él durante la tormenta? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Harold Grayson había aprendido hacía mucho tiempo que la vida no sigue el guión que tú escribes para ella. A sus 80 años, había sobrevivido a más reescrituras de las que le correspondían, algunas brutales, otras hermosas, todas ellas necesarias. La modesta casa de 2 dormitorios en Maple Street, en Pine Ridge, Montana, había sido su hogar durante 15 años, desde que dejó atrás la ciudad y sus recuerdos. Las paredes revestidas de madera albergaban fotografías que abarcaban décadas. Una joven pareja el día de su boda, una niña con coletas sosteniendo una caña de pescar, reuniones familiares alrededor de mesas repletas de comida y risas. La foto más destacada estaba sobre la repisa de la chimenea, Violet en su jardín, la luz del sol reflejándose en las canas de su cabello, esa suave sonrisa que le había robado el corazón 56 años atrás. Llevaba 35 años muerta, se la había llevado el cáncer antes de que pudiera ver a su hija Claire convertirse en la mujer extraordinaria en la que se había transformado. Harold seguía hablando con esa fotografía casi todas las mañanas, poniendo a Violet al día de los pequeños detalles de sus días como si ella estuviera en la habitación de al lado. Claire está preocupada por mí otra vez, le dijo a la foto esa mañana, ajustándose el cuello de su camisa de franela en el espejo del pasillo. Dice que tengo que hacerme este chequeo. Ya sabes cómo se pone. La casa olía a café y serrín, una combinación que definía los años de jubilación de Harold. Su taller de carpintería en el garaje se había convertido en su santuario, donde fabricaba pequeños objetos, tablas de cortar, marcos de fotos y juguetes para su nieto Caleb. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, aún recordaban cómo sacar belleza de la madera en bruto. El trabajo lo mantenía conectado con algo tangible, algo que podía moldear y controlar, cuando gran parte de la vida se mantenía obstinadamente fuera de su influencia. Criar a Claire solo había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Después de la muerte de Violet, Harold tenía 45 años y una hija de 10 que acababa de perder a su madre. Tenía 2 trabajos, en la construcción durante el día y como guardia de seguridad por la noche, para mantenerlas a flote. En 1990 no existían manuales para padres solteros, ni grupos de apoyo en su pequeño pueblo. Solo Harold y Claire intentando salir adelante juntos entre lágrimas, cenas quemadas y sesiones de deberes a medianoche. Pero lo consiguieron. Claire se había graduado como la mejor de su promoción, había obtenido su título de maestra, se había casado con un buen hombre llamado Philip, y le había dado a Harold el mejor regalo de sus últimos años, Caleb, que ahora tenía 10 años y estaba lleno de la misma curiosidad que había definido a su madre a esa edad. Ahora vivían en Seattle, a 12 horas en coche, un trayecto que se hacía más largo con cada año que pasaba. Las videollamadas ayudaban, pero Harold echaba de menos el peso de su nieto en su regazo. El sonido de la risa de Claire llenaba la casa. Pine Ridge le venía bien a Harold. La ciudad de 3,000 habitantes se movía a un ritmo que se ajustaba al suyo en aquellos días. Los martes por la mañana tomaba café en la cafetería de Francis, en Main Street, donde el dueño le reservaba su mesa habitual y se sabía de memoria su pedido. Café solo, tostadas de trigo y 2 huevos fritos. Los otros clientes habituales se habían convertido en algo así como su familia. George Kimball, su vecino, le ayudaba con las tareas del jardín. Harold ya no podía arreglárselas solo. El sheriff Preston Talbot, que se pasaba por allí para ver cómo estaban los residentes más mayores del pueblo. Parejas jóvenes con niños que le recordaban a Harold la vida que había tenido. «Estás pensativo esta mañana, Harold», le había dicho Francis el martes anterior, mientras le rellenaba la taza. Su delantal llevaba 30 años de manchas de café y recuerdos. «¿Te preocupa algo?» «Solo pienso en lo rápido que pasa todo», había respondido Harold, removiendo el azúcar en su café. «Parece que fue ayer cuando tenía la edad de Claire, y ahora soy el anciano de la mesa de la esquina». Francis le había dado una palmada en el hombro, con la familiaridad de una larga amistad.
Ser viejo es un estado mental, Harold. Tienes más vida que hombres que tienen la mitad de tu edad. Él había agradecido el gesto, aunque últimamente su cuerpo no estuviera tan de acuerdo. La artritis en las rodillas le hacía difícil subir escaleras. Su audición había disminuido tanto que ya no podía oír los tonos más agudos del canto de los pájaros. El médico de Whitefish quería examinarle el corazón. Tenía un ritmo irregular que probablemente no significaba nada, pero que a su edad requería control. Claire había insistido en organizarlo todo, preocupada de que él lo pospusiera indefinidamente si se lo dejaba a su aire. No se equivocaba. Harold había desarrollado una hábil evasión de las citas médicas, una obstinada independencia por la que Violet le habría regañado. Pero Claire había heredado la persistencia de su madre junto con sus ojos verdes y había reservado el servicio de transporte antes de que Harold pudiera objetar. Una furgoneta le recogería el martes por la mañana, le llevaría los 120 km hasta Whitefish para su cita y le traería de vuelta a casa a la hora de cenar. Sencillo, eficiente, nada de qué preocuparse. No necesito una niñera, protestó Harold durante su videollamada del domingo. La cara de Caleb apareció por encima del hombro de Claire para hacer muecas a la cámara. No es una niñera, papá, es transporte. Las carreteras pueden ser complicadas en esta época del año, y me sentiré mejor sabiendo que otra persona con... La expresión de Claire se suavizó. Por favor, por mí. Harold había cedido, como siempre hacía cuando Claire se lo pedía. La culpa que ella sentía por vivir tan lejos era algo que él deseaba poder quitarle de encima. Él había elegido Pine Ridge, había elegido la distancia que le daba independencia mientras ella construía su propia vida. Pero las hijas se preocupan, especialmente las hijas únicas que ya han perdido a uno de sus padres demasiado pronto. El lunes por la noche, Harold se había preparado para el viaje con el cuidado metódico de alguien que había pasado décadas planificando contingencias. Había preparado su mejor camisa, la que no tenía manchas de pintura ni puños deshilachados. En su cartera llevaba su tarjeta del seguro, el carné de conducir y el recibo arrugado del restaurante Francis que llevaba tiempo queriendo tirar. Detrás de las tarjetas llevaba el medallón de plata de Violet, deslustrado por el paso del tiempo, pero de un valor incalculable. Lo llevaba consigo todos los días desde su funeral, como talismán contra la soledad. El pronóstico del tiempo había anunciado nieve, nada inusual en Montana a finales de noviembre, pero las previsiones parecían manejables, unos centímetros durante la noche y despejado por la tarde. Harold había sobrevivido a 70 inviernos en Montana. Este sería el número 71. Revisó las ventanas, dejó una luz encendida para cuando regresara y se acomodó en su sillón reclinable con un libro sobre lobos que había tomado prestado de la biblioteca. La ironía no le impactaría hasta mucho más tarde. Harold siempre había respetado a los lobos. Desde su juventud, cuando trabajaba los veranos con el servicio forestal, tenía 23 años, acababa de casarse con Violet y estaba ansioso por demostrar su valía en la naturaleza. Los viejos guardabosques le habían enseñado a leer las señales de los animales, a comprender el lenguaje del bosque, a reconocer que los humanos eran visitantes en un mundo que pertenecía a criaturas mucho más antiguas que la civilización. Aquella verano vio su primera manada de lobos, una familia que se movía entre la niebla del amanecer, como fantasmas, decidida y digna. No son los villanos que la gente cree, le había dicho su supervisor, solo intentan sobrevivir, igual que nosotros. Muéstrales respeto. Mantén la distancia y ellos harán lo mismo. Harold había llevado consigo esa lección durante décadas, incluso cuando se alejó de la naturaleza salvaje para sumergirse en los ritmos de la paternidad suburbana y finalmente en la jubilación en un pequeño pueblo. Pero algo de los lobos se había quedado con él, su lealtad a la manada, su cuidadosa administración del territorio, la forma en que se movían por el mundo con una sabiduría ancestral. El martes por la mañana, llegó con la luz gris de la nieve inminente. Harold, vestido con cuidado, revisó 2 veces su cartera y se paró una vez más frente a la fotografía de Violet. Solo es una revisión, le dijo. Volveré a casa antes de que te des cuenta. Si hubiera sabido lo que le depararía el día, quizá habría dicho algo diferente. Algo sobre el amor, sobre la gratitud, sobre no dar ni un solo momento por sentado. Pero Harold Grayson, a sus 80 años, todavía creía que tenía tiempo para todas las palabras que había dejado sin decir. La furgoneta de transporte llegó a las 9 en punto. El conductor era joven, de unos 25 años, con unos auriculares colgando del cuello y unos ojos que apenas miraron a Harold cuando abrió la puerta lateral de la furgoneta. En su placa identificativa se leía Kyle, con letras descoloridas, y tenía la expresión distraída de alguien cuya mente ya estaba en otra parte. «¿Señor Grayson?», preguntó Kyle, mirando la pantalla de su teléfono. «Soy yo».
Harold subió a la furgoneta con movimientos cuidadosos, con las rodillas protestando por el alto escalón. El interior olía a pino artificial y café rancio. Le agradezco que haya venido. No hay problema. Whitefish Medical Center, ¿verdad? Kyle ya se estaba alejando de la acera, con una mano en el volante y la otra buscando su teléfono montado en el salpicadero. Así es, cita a las 11. Los primeros 20 metros transcurrieron en un cómodo silencio. Harold observaba el familiar paisaje que se deslizaba ante sus ojos. Bosques de pinos que daban paso a prados abiertos. Las montañas se alzaban en la distancia como antiguos centinelas. Había empezado a nevar, copos ligeros que se arremolinaban con el viento, pero aún no se habían acumulado. El tiempo parecía soportable, el tipo de nieve de noviembre que los residentes de Montana apenas notaban. El teléfono de Kyle sonó repetidamente. Harold se fijó en que el joven miraba los mensajes, dividiendo su atención entre la carretera y la pantalla brillante. A Harold le inquietaba, pero no dijo nada. Los jóvenes de hoy en día viven pegados a sus dispositivos. Claire siempre regañaba a Caleb por el tiempo que pasaba frente a la pantalla. Se supone que el tiempo va a empeorar, comentó Harold, entablando conversación. El pronóstico dice que nevará intensamente por la tarde. Sí, pero no debería haber problema. Llegaremos con tiempo de sobra. El pulgar de Kyle se deslizó por la pantalla de su teléfono. El GPS dice que vamos bien de tiempo. Fue entonces cuando Harold se dio cuenta de que la pantalla de navegación estaba recalculando la línea azul que se desplazaba por el mapa digital. Kyle frunció el ceño, tocó la pantalla y luego se encogió de hombros. La señal debe de ser extraña aquí arriba. La nieve se intensificó a medida que subían a altitudes más elevadas. Lo que habían sido ligeras ráfagas se convirtió en una nevada constante, que reducía la visibilidad con cada kilómetro que pasaba. El viento arreció, sacudiendo la furgoneta y creando condiciones de ventisca que obligaron a Kyle a reducir la velocidad. Harold podía ver cómo los nudillos del joven se ponían blancos sobre el volante y la tensión sustituía a su anterior actitud despreocupada. Quizá deberíamos detenernos, sugirió Harold. No. No pasa nada, solo es una ráfaga, ya pasará. Pero la voz de Kyle denotaba ahora incertidumbre. El GPS habló con autoridad robótica. En 0,5 millas, gire a la derecha. Kyle siguió las instrucciones. Al girar hacia lo que parecía ser una carretera más pequeña, Harold sintió los primeros indicios de preocupación. No parecía la carretera principal hacia Whitefish. El asfalto dio paso a la grava, y luego a lo que podría haber sido una vía de servicio bajo la nieve acumulada. Hijo, ¿estás seguro de que esto es correcto? Harold se inclinó hacia adelante, mirando a través del parabrisas las condiciones de la carretera, que empeoraban. El GPS dice que es un atajo. La confianza de Kyle se estaba evaporando. Ahorraba 15 minutos, pero la carretera estaba desapareciendo bajo sus pies. La nieve caía tan densamente que Harold apenas podía ver 3 metros por delante. La furgoneta avanzaba lentamente. Kyle se encogió sobre el volante, su bravuconería inicial sustituida por un miedo evidente. No se cruzaron con ningún otro vehículo, no vieron señales de civilización, solo un blanco infinito y las formas oscuras de los árboles que se cerraban a ambos lados. Da la vuelta, dijo Harold con firmeza. Esto no es seguro. Kyle lo intentó. Intentó dar la vuelta en 3 maniobras en la estrecha carretera, pero las ruedas de la furgoneta patinaban inútilmente en la nieve cada vez más profunda. Estaban atascados. El motor rugía impotente, mientras el pánico de Kyle aumentaba. Giró bruscamente el volante, pisó el acelerador con más fuerza, sin conseguir nada más que hundirlos aún más. «Para», ordenó Harold. «Lo estás empeorando». Kyle se recostó, respirando con dificultad, con el rostro pálido. Cogió su teléfono. No había señal. Lo intentó de nuevo. «Nada. No puedo. No hay cobertura. ¿Cómo es posible que no haya cobertura? Estamos en las montañas, en medio de una tormenta. Las señales no llegan a todas partes». Harold mantuvo la voz tranquila, aunque su propia preocupación iba en aumento. «¿Cuál es nuestra ubicación exacta?» Las manos de Kyle temblaban mientras comprobaba el GPS. La pantalla les mostraba como un punto azul rodeado de naturaleza salvaje verde a kilómetros de la autopista señalizada. «No lo sé. El GPS solo decía que girara aquí. Seguí las indicaciones. Indicaciones erróneas, al parecer». Harold sacó su propio teléfono, el viejo modelo plegable que Claire le había comprado para emergencia. «Aquí tampoco hay señal». La pantalla mostraba una barra, luego ninguna, parpadeando inútilmente. Se quedaron sentados durante 10 minutos mientras Kyle intentaba pedir ayuda, reiniciar el GPS, todo lo que su mente en pánico podía imaginar. La nieve seguía cayendo, oscureciendo las ventanas de la furgoneta y acumulándose en el capó. La temperatura dentro del vehículo bajaba constantemente, a pesar de que el motor seguía en marcha. «Está bien»,
dijo Kyle finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Vale, voy a caminar hasta la carretera principal. No puede estar a más de unos kilómetros. Pediré ayuda y volveré a por ti. No es una buena idea, dijo Harold. Deberíamos quedarnos con el vehículo. Alguien vendrá a buscarnos cuando vea que no aparecemos. No puedo quedarme aquí sentado. Kyle ya estaba alcanzando la manilla de la puerta. Quédate aquí. Mantente caliente. Volveré en 1 hora. 2 como mucho. Kyle, escúchame. Pero el joven ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. Harold observó a través de la ventana cubierta de nieve cómo la figura de Kyle desaparecía en la pared blanca de la tormenta, engullida en cuestión de segundos. La puerta trasera seguía abierta, la nieve entraba soplando, y Harold se dio cuenta con creciente certeza de que Kyle había dejado las llaves en el contacto. Debería haber discutido más, debería haber detenido físicamente al chico, pero a sus 80 años, la autoridad de Harold tenía menos peso que antes, y el pánico de Kyle había prevalecido sobre el sentido común. Harold salió para cerrar la puerta que Kyle había dejado abierta. El frío lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. Llevaba un abrigo, pero no la ropa de invierno pesada que exigía este clima. El viento aullaba entre los árboles, lanzándole nieve a la cara con fuerza punzante. Alargó la mano hacia la manija de la puerta, y su pie resbaló sobre el hielo oculto bajo la nieve. Harold cayó con fuerza, golpeándose la cadera contra el suelo helado, y un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Su teléfono salió volando de su mano, deslizándose por el hielo, hasta detenerse a varios metros de distancia. Se arrastró hacia él, con los dedos ya entumecidos, y observó consternado cómo la pantalla se rompía contra una roca. Harold se incorporó, apoyándose en el parachoques de la furgoneta, con todas las articulaciones protestando. Consiguió cerrar la puerta y luego se dirigió al lado del conductor. Las llaves estaban allí, colgando del contacto. Podía arrancar el motor y encender la calefacción, pero tenía 80 años, y hacía años que no conducía en condiciones como estas. Incluso si conseguía sacar la furgoneta de la nieve, no tenía ni idea de hacia dónde ir. Lo más inteligente era quedarse allí y esperar a que lo rescataran, pero Kyle había mencionado el fallo del GPS, lo que significaba que nadie sabía su ubicación real. Claire lo esperaba en casa para la cena. Si no llamaba, se preocuparía, pero podría pasar todo el día antes de que alguien se diera cuenta de que algo iba realmente mal. La empresa de transporte creía que lo habían dejado en el centro médico. Habría confusión, retrasos, se perdería un tiempo precioso, y la tormenta no daba señales de amainar. Harold miró a su alrededor, tratando de orientarse. A través de los claros en la nevada, podía ver la línea oscura de una cresta de árboles que se elevaba a su izquierda. Donde había crestas, podría haber refugio, salientes rocosos, cabañas de cazadores, algo. La alternativa era quedarse sentado en la furgoneta, mientras el frío se iba introduciendo poco a poco en el interior. El combustible se agotaba, y la noche caía, y las temperaturas bajaban aún. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para conocer las estadísticas. La hipotermia podía matarlo en cuestión de horas en esas condiciones. Un hombre de 80 años solo en un vehículo varado era una tragedia anunciada. Harold tomó una decisión. Caminaría hacia la cresta, buscaría refugio, se mantendría en movimiento y abrigado. Era arriesgado, pero quedarse allí parecía aún más arriesgado. Echó un último vistazo a la furgoneta, a las llaves que colgaban inútiles, y comenzó a caminar con dificultad por la nieve, que le llegaba hasta las rodillas, hacia la línea de árboles. En cuestión de minutos, le dolían las piernas. El frío penetraba en su abrigo, en sus guantes, en sus propios huesos, pero siguió avanzando paso a paso porque detenerse significaba morir, y Harold Grayson aún no estaba listo para detenerse. Había caminado quizás un cuarto de milla cuando las vio. Las huellas en la nieve, huellas frescas, múltiples conjuntos, demasiado grandes para ser de perros. El corazón de Harold se detuvo en su pecho cuando se dio cuenta. Lobos. Harold se quedó inmóvil en la nieve, mirando las huellas que cruzaban su camino. Eran inconfundibles, las de un príncipe de 4 dedos con marcas de garras que se extendían más allá de la almohadilla, cada huella casi tan grande como su palma. Varios animales moviéndose en fila, su rastro desapareciendo en la bruma grisácea que tenía delante. Las huellas eran frescas, de no más de 1 hora, con los bordes aún nítidos antes de que la nieve que caía pudiera suavizarlas. Su primer instinto fue el miedo. Los lobos eran depredadores, y él estaba solo, debilitado, vulnerable. Pero Harold se obligó a respirar lentamente para recordar lo que había aprendido décadas atrás en esas mismas montañas. Los lobos evitaban a los humanos siempre que podían. Cazaban alces y ciervos,
no ancianos que tropezaban en medio de ventiscas. El peligro provenía de sorprenderlos, de parecer amenazante, de comportarse como una presa. Necesitaba un refugio más que preocuparse por los lobos. El frío era la amenaza inmediata. Podía sentir cómo se filtraba a través de su abrigo. Sus dedos ya se estaban entumeciendo dentro de los guantes. Harold siguió adelante, siguiendo la línea de los árboles hacia arriba, con la mirada buscando cualquier hueco en el paisaje que pudiera ofrecerle protección. La pendiente se hizo más pronunciada. Su respiración se volvió entrecortada, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. 2 veces tuvo que detenerse y apoyarse contra los árboles, esperando a que pasara el mareo. El mundo se había convertido en nada más que blanco y gris, todos los puntos de referencia borrados por la tormenta. Por lo que sabía, podía estar caminando en círculos, gastando su preciosa energía para no lograr nada. Entonces, a través de un claro en la nevada, lo vio. Una forma oscura contra la ladera de la montaña, a unos 100 metros por delante. Parecía artificial, con ángulos que las formaciones rocosas naturales no tenían. Harold se dirigió hacia ella con renovada determinación. Cada paso era un acto de voluntad. La estructura era una antigua estación de guardabosques, desgastada pero intacta, construida parcialmente en la ladera con troncos que habían envejecido hasta adquirir un color gris plateado. Una chimenea de piedra se elevaba desde el techo y una escalera de madera desvencijada conducía a una entrada superior. La puerta principal estaba enterrada bajo un montón de nieve que debía de haberse acumulado durante años de abandono. El edificio parecía no haber sido ocupado en décadas, pero era un refugio, y un refugio significaba supervivencia. Harold se acercó a la escalera con inquietud. Los peldaños estaban resbaladizos por el hielo y la nieve, y sus manos apenas podían agarrarse a ellos. Pero la alternativa era morir congelado al aire libre. Probó el primer peldaño y aguantó. El segundo crujió de forma inquietante, pero soportó su peso. Lentamente, con dolor, Harold subió, con sus rodillas artríticas, gritando de protesta con cada movimiento. La puerta superior estaba abierta y se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. Harold entró tambaleándose y se tumbó en el suelo durante varios minutos, simplemente respirando, agradecido de estar fuera del viento. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Los primeros síntomas de hipotermia comenzaban a aparecer. Cuando pudo volver a moverse, Harold inspeccionó su refugio. La única habitación tenía unos 4 o 5 metros cuadrados. Estaba amueblada de forma espartana, pero estaba notablemente intacta. Una estufa de hierro fundido ocupaba una esquina, con su tubo extendiéndose a través del techo. Había mantas de emergencia dobladas sobre un estrecho catre. En una estantería había diversos suministros, cuerda, un botiquín de primeros auxilios, cajas de cerillas en recipientes impermeables y, lo más valioso de todo, una pila de leña cortada contra la pared del fondo. A Harold le temblaban las manos cuando abrió la puerta de la estufa. Dentro, alguien había dejado hace tiempo leña pequeña, lista para la próxima emergencia. Encontró cerillas y encendió una con los dedos entumecidos. Tuvo que intentarlo 4 veces antes de poder mantener las manos lo suficientemente firmes. La leña encendió y Harold le echó con cuidado trozos más grandes, alimentando la llama con la paciencia de alguien que sabía que precipitarse significaba fracasar. Cuando el calor empezó a irradiarse desde la estufa, Harold vio un pequeño libro de registro en la estantería. Lo cogió. La cubierta estaba dañada por el agua, pero se podía leer. Registro y protocolos de emergencia de la estación de guardabosques 7. La última entrada tenía fecha del 15 de marzo de 1987. Harold lo abrió con cuidado. Las páginas contenían observaciones sobre el tiempo, la fauna, notas de mantenimiento, todo escrito con una letra precisa. El nombre que figuraba en la parte superior de cada entrada era Superintendente de Guardabosques Cassidy. Harold lo hojeó, leyendo pasajes que hablaban de semanas solitarias manteniendo este remoto puesto avanzado. Las rutinas diarias de alguien que había elegido la soledad por encima de la civilización. Una entrada le llamó la atención. El 3 de febrero de 1987 se encontraron 2 lobos cerca de la estación. El macho y la hembra estaban heridos. El macho tiene una infección grave. La hembra muestra signos de desnutrición. En contra de mi mejor criterio, les proporcioné restos de comida de las provisiones. Son cautelosos, pero no agresivos. Vigilaré la situación. Harold pasó las páginas. Encontró más entradas. 10 de febrero. Los lobos siguen cerca. El macho se recupera mal. Han empezado a aullar al amanecer. Es hermoso y evocador. Me siento menos solo sabiendo que están ahí fuera. 24 de febrero. Les puse nombre a pesar de saber que no debía. Él es Ranger. Ella es Scout. Observan la estación desde el árbol. A veces pienso que me protegen tanto como yo los observo a ellos. 8 de marzo.
Hoy los he liberado en la naturaleza, sanos, fuertes, listos para reincorporarse a su mundo. Se quedaron cerca de la estación durante 1 hora antes de marcharse. Scout miró atrás una vez. Sentí el peso de esa mirada, la inteligencia que había detrás. Los lobos recuerdan, entienden la bondad. Espero que su manada lo transmita. Las entradas terminaban ahí. No había ninguna explicación de por qué Cassidy se había marchado ni de qué había pasado con esta estación. Pero Harold sentía una extraña afinidad con esta persona a la que nunca había conocido. Alguien más que se había encontrado solo en estas montañas, que había conectado con los lobos de una forma que desafiaba cualquier explicación fácil. Miró a su alrededor con una nueva apreciación. Cassidy lo había dejado abastecido, mantenido, listo para la próxima alma que pudiera entrar por esa puerta, desesperada y helada. La leña estaba cuidadosamente apilada, las cerillas protegidas de la humedad, las mantas dobladas con precisión militar. Este lugar estaba destinado a salvar vidas. Harold se acercó a la ventana, un pequeño marco cubierto con lona engrasada que, de alguna manera, seguía protegiendo del viento. La apartó y miró la tormenta. La nieve caía ahora con más fuerza, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Había llegado justo a tiempo. Entonces vio un movimiento en la blancura, una forma gris y enorme que se movía entre los árboles. Harold contuvo el aliento. La forma se convirtió en un lobo más grande de lo que había imaginado, con un pelaje del color del humo y las sombras. Estaba a unos 15 metros de la estación, inmóvil, observando. Un segundo lobo apareció junto al primero, más pequeño, con movimientos elegantes a pesar de la nieve profunda. No se acercaron más, pero tampoco se marcharon. Simplemente se quedaron allí, dos centinelas en la tormenta, con la atención fija en el refugio. Harold recordó las palabras de Cassidy. Los lobos recuerdan. ¿Podrían ser estos los descendientes de la pareja a la que Cassidy había ayudado? ¿Era eso siquiera posible? Los lobos no vivían 35 años, pero las manadas transmitían territorios, comportamientos, conocimientos. Lo había leído en ese libro de la biblioteca, El aprendizaje generacional. La sabiduría de la manada no estaba codificada en los genes, sino en la enseñanza, en el ejemplo, en el cuidadoso adiestramiento de los jóvenes por parte de los mayores. Los lobos permanecieron visibles durante 1 minuto más, luego se desvanecieron entre los árboles como fantasmas, pero Harold aún podía ver sus huellas en la nieve fresca que rodeaba el perímetro del refugio. Estaban cerca, estaban observando. Debería haber estado aterrorizado. En cambio, sintió algo más extraño. No era exactamente comodidad, sino la sensación de que no estaba completamente solo. Que pasara lo que pasara en las próximas horas o días, estaba en un lugar donde los hombres y los lobos habían encontrado alguna vez el entendimiento. Harold sacó el medallón de Violet de su bolsillo y lo abrió. Su rostro lo miraba, eternamente joven, eternamente sonriente. Bueno, dijo en voz alta, con voz ronca en la habitación vacía. No es así como había planeado pasar el martes. La estufa crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y en algún lugar entre aquellos árboles, los lobos deambulaban, esperando, vigilando un refugio que en otro tiempo había sido un santuario para los de su especie. Harold se envolvió en una manta de emergencia y se acomodó cerca de la estufa, conservando sus energías. Tenía fuego, tenía refugio, tenía esperanza. El mañana traería sus propios retos, pero esa noche sobreviviría. Había sobrevivido a cosas peores antes. Harold se despertó en silencio, el tipo de silencio que solo llega después de que una tormenta se ha agotado, cuando incluso el viento se detiene para recuperar el aliento. La luz gris del amanecer se filtraba a través de la ventana cubierta con lona, y durante un momento desorientador, no recordó dónde estaba. Entonces su cuerpo le recordó que le dolían todas las articulaciones, que le latía la cadera donde se había caído, y que sentía los dedos de los pies distantes y entumecidos dentro de las botas. Se incorporó con cuidado, con la manta de emergencia crujiendo a su alrededor. El fuego de la estufa se había convertido en cenizas durante el aliento de Harold se condensaba en el aire gélido mientras evaluaba su situación con el pragmatismo lúcido que le había ayudado a superar crisis anteriores. Estaba vivo. Esa era la primera victoria. Todo lo demás era negociable. Su inventario era sombrío, pero no desesperanzador. La leña duraría quizás 3 días más si tenía cuidado. No había comida. Su estómago se retorció de hambre al darse cuenta. El agua significaba derretir nieve, lo que significaba combustible para el fuego, lo que significaba que la leña no duraría ni 3 días. Tenía cerillas, mantas y un refugio que le protegía del frío más intenso. No tenía forma de pedir ayuda, ni comunicación,
ni una idea clara de cuándo o si llegaría el rescate. Harold reconstruyó el fuego con metódico cuidado, reavivándolo con lo que quedaba de leña y algunas ramas pequeñas que encontró en un cubo. Cuando el calor volvió al espacio, se quitó las botas para examinar sus pies. La vista no era alentadora. Sus dedos estaban manchados de blanco y rojo, los primeros signos de congelación. Los masajeó suavemente, intentando restablecer la circulación, sabiendo que una mayor exposición podría significar perderlos por completo. Pensó en Claire, probablemente frenética a esas alturas. Ella habría esperado su llamada anoche. Al no recibirla, habría contactado con la empresa de transporte y exigido respuestas, pero la empresa diría que lo habían dejado allí. Kyle afirmaría que había dejado a Harold a salvo en algún lugar y encubriría su error por miedo o estupidez. La confusión ganaría tiempo que Harold no tenía. Harold sacó de su cartera una tarjeta de recetas gastada, doblada y redoblada tantas veces que los pliegues casi se habían roto. La letra de Violet seguía siendo clara después de todos estos años. Mi famoso guiso de invierno. Se lo había escrito a Claire cuando su hija estaba aprendiendo a cocinar, añadiendo pequeñas notas en los márgenes. No te apresures a adorarlo, y el ingrediente secreto es un poco de amor extra. Harold recorrió las palabras con el dedo, recordando las cenas de los domingos, cuando la casa se llenaba del aroma de las verduras cocidas a fuego lento y de la risa de Violet. Recordó a Claire subida a un taburete para alcanzar la encimera, con sus pequeñas manos midiendo cuidadosamente los ingredientes bajo la paciente guía de su madre. Aquellos momentos le habían parecido tan normales en aquel momento, parte de la textura de la vida cotidiana. Ahora brillaban con el peso de todo lo que había perdido, y todo lo que aún tenía que perder. Necesito volver a verla, dijo Harold en voz alta a la habitación vacía. Por la memoria de Violet, por cualquier fuerza que gobierne el universo, aún no he terminado. Un ruido en el exterior llamó su atención, un rasguño en la base del refugio, rítmico y decidido. Harold se acercó a la ventana y apartó la lona. El mundo exterior se había transformado, sepultado bajo medio metro de nieve fresca que brillaba a la luz de la mañana. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje tan prístino que dolía mirarlo. Y allí, en la base del refugio, estaban los lobos. El más grande, al que Harold había empezado a considerar como humo, tomando prestada la convención de nomenclatura de Cassid, estaba excavando en la nieve cerca de la base de la escalera. La loba más pequeña, Sombra, en la mente de Harold, montaba guardia cerca, girando lentamente la cabeza para escudriñar el árbol. Se movían con la coordinación propia de un equipo, cada uno entendiendo su papel sin necesidad de comunicarse. Harold observaba, hipnotizado. Humo no estaba excavando al azar. Estaba despejando un camino hacia lo que parecía una pequeña caja de almacenamiento, enterrada bajo la nieve y los escombros. Después de varios minutos de esfuerzo, el lobo logró dejar al descubierto una esquina del contenedor. Entonces ambos animales se retiraron al árbol y se sentaron a vigilar el refugio. Harold tardó 15 minutos en reunir el valor necesario para abrir la puerta. El frío lo golpeó de inmediato, pero la curiosidad lo empujó a bajar por la escalera, moviéndose con cuidado por los peldaños helados. Los lobos no huyeron. Permanecieron donde estaban, con sus ojos ámbar siguiendo cada uno de sus movimientos. La caja de almacenamiento que el humo había descubierto era de metal, desgastada, pero sellada. Harold quitó la nieve restante y encontró un pestillo que se abrió con cierto esfuerzo. Dentro había más suministros de emergencia, cerillas impermeables, una brújula y, lo más importante, varios paquetes sellados de comida liofilizada para acampadas, comida, no mucha, pero suficiente para prolongar significativamente su tiempo de supervivencia. Harold miró hacia el árbol donde estaban sentados los lobos. Gracias, dijo, con su voz resonando a través de la nieve. No sé cómo lo sabían, pero gracias. Las orejas de Smoke se movieron hacia adelante. Shadow se levantó, dio 2 pasos hacia adelante, y luego se sentó de nuevo. Estaban comunicando algo. Harold estaba seguro de ello, aunque no podía explicar qué ni cómo. Llevó los suministros de vuelta al refugio, con el corazón más ligero, a pesar del frío que se filtraba a través de su ropa. Una vez dentro, con el fuego reconstruido, Harold preparó una de las comidas liofilizadas, siguiendo las instrucciones de añadir agua hirviendo y esperar. El guiso resultante era soso y vagamente desagradable, nada que ver con la receta de Violet, pero estaba caliente y llenó el vacío de su estómago. Mientras comía, Harold volvió al diario de Cassid y lo leyó con más atención. El guardabosques había documentado exhaustivamente el comportamiento de los lobos, sus patrones de caza, sus estructuras sociales, la forma en que se comunicaban a través del lenguaje corporal y las vocalizaciones. Un pasaje le llamó la atención.
El 1 de marzo de 1987, observé a Ranger y Scout con lo que parecía ser su manada, 5 adultos en total, moviéndose con una coordinación notable. Scout los condujo hasta un alce caído que había visto ayer, pero al que no podía llegar con seguridad. La manada se alimentó, y luego Scout aulló siguiendo un patrón específico, 3 notas largas seguidas de 2 cortas. En menos de una hora, llegaron los cuervos para hurgar en los restos. Era como si ella los estuviera llamando, asegurándose de que nada se desperdiciara. Inteligencia o instinto, la línea se difumina con los lobos. Harold dejó el diario y su mente empezó a barajar posibilidades. Estos lobos, si realmente eran descendientes de la pareja de Cassid, podrían ser portadores de conocimientos transmitidos de generación en generación. Los territorios de las manadas solían permanecer estables durante décadas. Los lobos jóvenes aprendían de los mayores no solo a cazar, sino también dónde cazar, qué zonas eran seguras y cuáles tenían recursos. ¿Podrían recordar que este refugio significaba seguridad? ¿Que los humanos que olían a humo de leña y comida de campamento alguna vez fueron amables? La idea parecía imposible. Sin embargo, Harold había visto a Smoke descubrir deliberadamente las reservas de comida. Eso no era un comportamiento animal aleatorio. Era resolución de problemas, posiblemente incluso ayuda. La explicación alternativa de que estaba asignando significado a la coincidencia, antropomorfizando a los animales salvajes porque la soledad y el miedo lo estaban quebrando, le parecía igualmente plausible a su mente racional. Harold tuvo que considerar que tal vez estaba alucinando y dando importancia al comportamiento normal de los lobos. La hipotermia podía afectar a la cognición. El hambre podía crear patrones falsos, pero la comida era real. El camino despejado era real, y cuando Harold volvió a mirar por la ventana, los lobos seguían allí, manteniendo su vigilia. Pasó la tarde racionando cuidadosamente un trozo de leña por hora, lo suficiente para mantener la temperatura sin desperdiciar nada. Derritió nieve para obtener agua utilizando una taza metálica de los suministros, agradecido por las pequeñas misericordias, con el cuerpo dolorido por la fatiga, pero se obligó a moverse periódicamente para mantener la circulación sanguínea y ejercitar los dedos de los pies congelados a pesar del dolor. Al acercarse la noche, los lobos comenzaron a aullar. El sonido era primitivo y hermoso, elevándose desde el bosque en armonías superpuestas. Harold había oído a los lobos antes, pero nunca tan cerca, nunca tan intencionadamente. Los aullidos no iban dirigidos unos a otros, estaban dirigidos hacia afuera, resonando por toda la ladera de la montaña. Anunciaban su presencia, marcaban su territorio. Advertían a otros depredadores que se alejaran de esta zona. Les advertían que se alejaran del refugio. Harold se sentó junto a la estufa mientras caía la noche, escuchando esas voces ancestrales. Pensó en Violet, en Claire, en todos los años que había pasado viviendo con un control cuidadoso, evitando riesgos, protegiéndose de más pérdida. Y pensó en estos lobos que vivían cada día con riesgo, que sobrevivían gracias a la cooperación, el coraje y la conexión con su manada. «Debería haber sido más como vosotros», dijo Harold a la oscuridad más allá de la ventana. «Debería haberme aferrado más a mi manada mientras los tenía». Los aullidos continuaron durante la noche, un sonido a la vez solitario y desafiante, y Harold, envuelto en mantas de emergencia, junto a un fuego moribundo, se sintió menos solo de lo que se había sentido en el mañana traería nuevos retos. Pero esa noche tenía comida, calor y unos guardianes inesperados que vigilaban en la oscuridad. Tendría que ser suficiente. El cuarto día trajo una claridad que parecía casi cruel. Harold se despertó con la brillante luz del sol entrando por la ventana, el tipo de mañana cristalina de Montana, que parecía sacada de una postal. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo limpio y hermoso, y totalmente indiferente a si él vivía o moría. Descubrió el grabado de la rosa de los vientos. Cuando metió la mano en el bolsillo de su abrigo para buscar el medallón, la pequeña pieza de madera, no más grande que $1 de plata, había estado allí todo el tiempo, olvidada. Harold la sostuvo a contraluz, recordando el día en que la había hecho para el 10º cumpleaños de Claire. Había pasado semanas perfeccionando los detalles, alineando perfectamente los puntos cardinales, decorando los bordes con volutas y grabando en la parte posterior las palabras: «Siempre encuentra el camino a casa». Claire lo había atesorado durante toda su infancia, guardándolo en la mesita de noche durante el instituto y la universidad. Luego, el año antes de que Harold se mudara a Montana, se lo devolvió. «Ahora te toca a ti guardarlo, para que siempre puedas encontrar el camino de vuelta a nosotros», le dijo. A Harold se le hizo un nudo en la garganta. Había estado tan centrado en mantener su independencia, en no ser una carga, que había olvidado la verdad más simple. Su familia lo quería a su lado,
no por obligación, sino por amor. Y ahora quizá nunca tuviera la oportunidad de decirle a Claire que lo entendía, que estaba agradecido, que había sido un tonto por mantenerse a una distancia tan prudente. La leña estaba a punto de agotarse. Según los cálculos de Harold, tenía suficiente para un día más, posiblemente 2, si dejaba que la temperatura bajara peligrosamente entre comidas. Después de eso, tendría que tomar una decisión: quemar los muebles de madera del refugio o aceptar que el frío acabaría lo que la tormenta había empezado. Eligió sobrevivir. Con una herramienta metálica de los suministros de emergencia, Harold desmontó la pequeña silla que había junto al catre. Cada crujido de la madera al romperse le parecía una pequeña traición a Cassidy, a la cuidadosa preparación que había dedicado a este refugio, pero sospechaba que el guardabosques lo entendería. La supervivencia exigía decisiones difíciles, exigía tomar lo que se necesitaba y dejar lo que se podía para la siguiente persona. El cuerpo de Harold estaba fallando poco a poco. La congelación se había extendido, tiñendo 3 de sus dedos de los pies de un preocupante tono grisáceo. Su pensamiento se sentía lento, algodonoso, como si su cerebro funcionara a través de capas de aislamiento. 2 veces esa mañana, se había sorprendido hablando con Violet como si ella estuviera sentada frente a él, y no podía confiar del todo en que no se tratara de alucinaciones. La línea entre la memoria y el presente se estaba difuminando. Se encontraba de vuelta en su cocina, con Violet en la estufa y Claire haciendo la tarea en la... Luego parpadeaba y se encontraba solo en el refugio, con el fuego crepitando, la realidad reafirmándose con fría precisión. «Mantente alerta», se dijo Harold con firmeza. «La confusión mata». Se obligó a hacer ejercicios, contando hacia atrás desde 100, recitando el número de teléfono de Claire, nombrando a todos los presidentes en orden. Calistenia mental para evitar que su mente se adentrara demasiado en la niebla. Cuando se daba cuenta de que no recordaba cosas sencillas, se salpicaba la cara con agua derretida de la nieve, lo que le devolvía el estado de alerta. A través de la ventana, Harold observaba a los lobos. Hoy estaban más cerca, visibles en el claro debajo del refugio. El humo y las sombras se movían con facilidad y confianza en la nieve profunda. Sus poderosas patas los llevaban a través de ventisqueros que habrían atrapado a Harold al instante. Se dieron cuenta de que estaban cazando, trabajando en coordinación para rastrear algo a través de los árboles. Harold cogió el diario de Cassidy y encontró la sección sobre el comportamiento de los lobos. El guardabosques había documentado exhaustivamente sus estrategias de caza. 18 de febrero. Observé la técnica de caza de la manada. Se mueven siguiendo un patrón. Los exploradores en los flancos, los impulsores detrás, la emboscada delante. Cada lobo conoce su papel sin necesidad de señales aparentes. Cuando trabajan juntos, la tasa de éxito aumenta drásticamente. Solo un lobo lucha. Juntos, son casi imparables. Sospecho que hay una lección ahí para los humanos. Mientras Harold observaba, el patrón se desarrolló exactamente como Cassidy había descrito. Shadow dio un amplio rodeo hacia la izquierda, mientras Smoke presionaba hacia adelante. Estaban acorralando a algo, empujándolo hacia Harold, que se inclinó hacia la ventana, para ver a un tercer lobo que no había visto antes, situado delante en emboscada. La caza terminó rápidamente. Harold apartó la mirada, respetando la necesidad pero reconociendo su incomodidad. Así era la economía de la naturaleza. La vida alimentándose de la vida, sin malicia, solo supervivencia. Los lobos tenían familias que alimentar, igual que él había tenido 2 trabajos para vestir y educar a Claire. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, desafió su comprensión. Después de alimentarse, los lobos no se marcharon. Smoke se acercó al refugio, llevando algo entre los dientes. Lo dejó caer al pie de la escalera, un trozo de carne, considerable y fresco, y luego se retiró para observar. Harold lo miró con incredulidad. Los lobos no compartían sus presas con los humanos. Eran competidores, no colaboradores. Sin embargo, allí estaba, una ofrenda dejada donde él podría alcanzarla si se atrevía a aventurarse fuera. Se quedó inmóvil durante 20 minutos, luchando con la decisión. La carne representaba proteínas, energía, 1 o 2 días más de supervivencia, pero recuperarla significaba exponerse al frío, que podría acabar con él. Su cuerpo tenía muy pocas reservas. Finalmente, la necesidad ganó. Harold se envolvió en la manta y bajó la escalera con una lentitud agonizante. Sus manos apenas agarraban los peldaños, sus piernas amenazaban con fallarle a cada paso. Los lobos observaban desde una distancia de 30 pies, lo suficientemente cerca como para que Harold pudiera ver cada pelo de su pelaje, la inteligencia en sus ojos ámbar. Recogió la carne, que aún estaba caliente, y volvió a subir con las últimas fuerzas que le quedaban. Cuando llegó al refugio, su visión se estaba volviendo gris en los bordes, y su corazón latía de forma rítmica. Se derrumbó en el interior, con la carne apretada contra el pecho,
seguro de que acababa de gastar años de vida que no tenía para gastar. Pero tenía comida, comida de verdad. Las manos de Harold temblaban mientras la preparaba, cortando lo que podía usar inmediatamente y guardando el resto fuera, en la nieve, donde se congelaría. Había pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para saber cómo manejarla adecuadamente y comprender los riesgos de contaminación. Cocinó bien la carne al fuego, y cuando finalmente comió, el sabor fue como una descarga para su organismo, rico, sabroso, nada que ver con las insípidas comidas liofilizadas. Las fuerzas le volvieron poco a poco. Esa noche, Harold se sentó cerca de la ventana con el diario de Cassidy abierto en su regazo. Encontró un lápiz entre los suministros y comenzó a escribir en los márgenes, añadiendo sus propias observaciones a las notas de décadas de antigüedad del explorador. Día 4. Los lobos me trajeron comida. No puedo explicarlo. No puedo racionalizarlo como un comportamiento. Están protegiendo este refugio, protegiéndome a mí. Smoke es el líder. Ahora estoy seguro. Shadow es su compañera. Hay un tercero más joven, posiblemente su descendiente. Trabajan con un propósito, y dudo en escribir esto, lo que parece una intención. Cassidy, si de alguna manera estás leyendo esto, tu guardabosques y explorador enseñaron bien a sus descendientes. Recuerdan que los humanos pueden ser amables. Espero ser digno de ese recuerdo. Miró hacia el bosque que se oscurecía. Los lobos se habían instalado cerca del árbol, apenas visibles en la luz que se desvanecía. Smoke estaba alerta, con la cabeza levantada, escaneando constantemente. Shadow descansaba a su lado, con el cuerpo relajado, pero lista. El lobo más joven, Harold, decidió llamarlo explorador en honor a la hembra de Cassidy, que merodeaba por el perímetro. Estaban haciendo guardia. No había otra palabra para describirlo. Harold apretó la rosa de los vientos tallada en su mano y pensó en la dirección, en encontrar el camino a casa. Había pasado tantos años después de la muerte de Violet, sintiéndose perdido, siguiendo rutinas sin un propósito real. Claire había intentado acercarse a él, pero él se había mantenido a distancia, temeroso de que amar demasiado profundamente significara arriesgarse a sufrir demasiado. Estos lobos amaban profundamente, protegían a su manada con feroz dedicación, asumían riesgos los unos por los otros, compartían recursos, enfrentaban peligros juntos, y de alguna manera, imposiblemente, habían extendido esa protección para incluirlo a él. No me lo merezco, susurró Harold, pero estoy agradecido. Afuera, Smoke levantó la cabeza y aulló una nota larga y triste que se extendió por toda la montaña. Shadow se unió a él, y sus voces se entrelazaron. Scout añadió su aullido más joven y menos seguro al coro, y Harold, solo en su refugio con un fuego moribundo y una esperanza menguante, sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. Tenía 80 años, posiblemente estaba muriendo. Sin duda estaba más cerca del final que del principio. Pero en ese momento, rodeado por las voces de las criaturas que habían decidido mantenerlo con vida, se sintió profundamente conectado con algo más grande que él mismo. El mañana traería nuevos retos. Su cuerpo se estaba apagando poco a poco, sus recursos estaban casi agotados. Pero esa noche tenía calor y comida, y sabía que no estaba realmente solo. A veces eso era suficiente para seguir luchando. El quinto día de Harold comenzó con una revelación que debería haberlo aterrorizado, pero que en cambio le proporcionó una extraña calma. Estaba muriendo. No podría estar, ni quizás esté, sino estaba muriendo. Su cuerpo había comenzado el lento apagón que provocaban la hipotermia y el hambre, la conservación de recursos para las funciones básicas a expensas de todo lo demás. Sus extremidades se sentían distantes, desconectadas. Sus pensamientos flotaban como nieve en el viento, aterrizando brevemente antes de volver a elevarse. Yacía en el catre, envuelto en todas las mantas que poseía el refugio, y aceptó su destino. 80 años era una vida respetable. Había amado profundamente, criado a una buena hija, dejado una pequeña huella en el mundo. La forma en que iba a morir, solo en las montañas, parecía casi adecuada para alguien que había pasado gran parte de su vida posterior en un aislamiento autoimpuesto. Lo siento, Claire, susurró a las vigas. Lo intenté, pero incluso cuando la aceptación se apoderó de él, su cuerpo siguió luchando con obstinada independencia. Su corazón seguía latiendo, sus pulmones seguían respirando. Una parte primitiva de él se negaba a rendirse. Incluso cuando su mente consciente se dejaba llevar por la paz de soltar, los arañazos en la puerta lo traían de vuelta. Esta vez no era la base del refugio, sino la puerta misma, insistente, rítmica. Harold abrió los ojos a la fuerza. A través de la ventana, no veía nada más que la luz gris del amanecer. Los arañazos continuaban. Ahora eran urgentes,
Con un esfuerzo tremendo, Harold rodó fuera de la cama y se arrastró hasta la puerta. Sus piernas ya no le sostenían. Se arrastró por el suelo. Cada movimiento era una lucha contra la gravedad y el agotamiento. Cuando llegó a la puerta, la abrió unos centímetros y miró hacia abajo. Había una caja metálica en el pequeño rellano exterior, diferente a la que el humo había descubierto días atrás. Esta era más nueva, pintada de verde Ranger Service, con un sello hermético, y estaba colocada precisamente donde Harold podía alcanzarla sin bajar la escalera. Los lobos la habían traído. Harold metió la caja dentro y la abrió con manos temblorosas. Dentro había suministros de emergencia claramente destinados al uso humano, bolsas térmicas químicas, barritas energéticas, una manta de emergencia de aluminio y, lo más preciado de todo, una pistola de bengalas con 3 bengalas. Miró fijamente el contenido, con la mente confusa, luchando por procesar lo imposible. Los lobos no entendían las herramientas humanas, no podían comprender las pistolas de bengalas ni su propósito. Sin embargo, de alguna manera habían encontrado esta caja, probablemente en otro antiguo almacén de la zona, y la habían colocado donde él pudiera encontrarla. La explicación alternativa era que la mente de Harold finalmente se había roto, que estaba alucinando con el rescate mientras su cuerpo se congelaba lentamente. Pero la caja era sólida y real bajo sus manos. La pistola de bengalas era de metal y plástico fríos, innegablemente presentes. Harold activó una bolsa térmica y la presionó contra su pecho, sintiendo cómo el calor se extendía por su interior. Comió una de las barritas energéticas, y los nutrientes concentrados impactaron en su sistema como electricidad. Su mente se aclaró ligeramente, lo suficiente como para tomar decisiones, para planear. La pistola de bengalas representaba la esperanza. Si podía salir al exterior, si podía disparar una bengala lo suficientemente alta y el tiempo se mantenía despejado, alguien podría verla. Equipos de búsqueda y rescate, guardabosques, tal vez incluso monitoreo satelital. Las probabilidades eran escasas, pero eran mejores que esperar aquí el fin. Pero disparar la bengala significaba salir al exterior, y Harold no estaba seguro de poder bajar la escalera. Su cuerpo tenía muy poco que dar. Si se caía, si usaba sus últimas fuerzas en el intento, y fracasaba, moriría en la nieve en lugar de en el refugio. No habría vuelta atrás. Pensó en el medallón de Violet, en la rosa de los vientos, en todas las promesas que había hecho y roto por miedo y por la distancia. Pensó en Caleb creciendo sin las historias de su abuelo, en Claire descubriendo que su padre había muerto solo y helado porque un conductor de transporte había cometido un estúpido error. La decisión se cristalizó. Harold lo intentaría. Gatearía si tenía que disparar la bengala, aunque eso lo matara, porque la alternativa era aceptar la derrota sin agotar todas las posibilidades. Violet no había criado a un cobarde. Tampoco lo habían hecho sus propios padres, granjeros que habían sobrevivido a la depresión gracias a su obstinada negativa a rendirse. Muy bien, dijo Harold en voz alta, con voz ronca y débil. Una vez más, se preparó metódicamente, moviéndose lentamente para conservar energía. Se puso todas las capas de ropa que tenía, se envolvió en la manta isotérmica y se guardó la pistola de bengalas en el abrigo. En el bolsillo del pecho, colocó 2 objetos, el medallón de Violet y una nota escrita en el reverso del recibo del transporte. A Claire, luché. Te quiero. Dile a Caleb que su abuelo pensó en él al final. Encuentra la alegría en cada día. La vida es más corta de lo que pensamos. Papá. El descenso fue una agonía. Las manos de Harold resbalaron en los peldaños helados. Sus piernas se doblaron y se engancharon. Se doblaron y se engancharon. A mitad de camino se detuvo, aferrándose a la escalera, seguro de que no podía continuar. Su visión se redujo a un túnel. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Entonces apareció humo debajo, justo debajo de la escalera. La presencia del lobo era firme, tranquilizadora. Harold se encontró con esos ojos ámbar y vio algo que no podía nombrar. Reconocimiento, tal vez, o ánimo, o simplemente el reflejo de su propia voluntad desesperada de sobrevivir. Ya voy, le dijo Harold al lobo. Solo dame un minuto, continuó bajando. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, sus piernas cedieron de inmediato. Harold se derrumbó en la nieve que se había acumulado contra el refugio, el frío golpeando su rostro. Intentó levantarse, pero no pudo, y se conformó con arrastrarse boca abajo como un animal herido. Shadow apareció a su izquierda, Smoke a su derecha. Se apretujaron contra él, proporcionándole calor y estabilidad, con sus cuerpos formando una barrera viva contra el viento. Harold puso las rodillas debajo de él, luego un pie, luego el otro. Se puso de pie a duras penas, tambaleándose, mantenido erguido más por la voluntad que por la fuerza. El claro donde había visto por primera vez el refugio se extendía ante él. Harold se tambaleó hacia él,
con los lobos caminando a su lado, cuya presencia le mantenía erguido por la fuerza de su ejemplo. Si ellos podían sobrevivir allí día tras día, entonces él podría sobrevivir el tiempo suficiente para disparar una bengala. A 30 metros del refugio, 40, 50, Harold se detuvo, con el pecho agitado, y miró al cielo, despejado, brillante, con una visibilidad perfecta durante kilómetros. Sacó la pistola de bengalas con dedos que apenas funcionaban, manipuló torpemente el seguro y apuntó hacia el vasto vacío del valle que se extendía debajo. «Por favor», susurró. «Violet Clare, quien quiera que esté escuchando, por favor». Apretó el gatillo. No pasó nada. Su dedo congelado no había aplicado suficiente presión. Harold lo intentó de nuevo, apretando con todas sus fuerzas. La bengala se encendió con un silbido que lo hizo retroceder sobresaltado. Una brillante luz roja se elevó en el cielo, dejando una estela de humo, subiendo más y más alto hasta quedar suspendida en su punto más alto antes de comenzar su lento descenso. Harold la vio caer, la vio arder, vio cómo la esperanza se manifestaba como fuego contra el cielo de la mañana. Entonces sus piernas cedieron por última vez. Cayó de rodillas en la nieve, luego hacia adelante sobre sus manos, y finalmente se desplomó por completo. El frío lo envolvió, no cruel, solo indiferente. El frío ancestral de las montañas que había existido mucho antes que los humanos y que permanecería mucho después. La conciencia de Harold comenzó a desvanecerse, alejándose de su cuerpo como el agua que se escurre de una bañera. Sintió a los lobos antes de verlos. El humo presionaba contra su espalda, denso y cálido. Shadow se tumbó a su lado. Scout se colocó a los pies de Harold. No se marchaban. Incluso mientras yacía moribundo en la nieve, mantuvieron su vigilia, proporcionándole todo el calor que podían, negándose a abandonar a su protegido. El último pensamiento claro de Harold fue de gratitud, no por el rescate. Ya había superado eso, sino por este último regalo de compañía, por no morir solo. Los lobos le habían dado eso, habían mantenido su vigilancia hasta el final. Cerró los ojos, su respiración se ralentizó. El mundo se redujo al calor de los lobos y al sonido lejano de los rotores. ¿O era solo su mente fallida, creando consuelo donde no lo había? El sonido se hizo más fuerte. Definitivamente eran rotores. Definitivamente era real. Harold intentó abrir los ojos. No pudo. Intentó moverse. Sintió que los lobos cambiaban de posición. Intentó comprender lo que estaba pasando mientras se oían voces, mientras unas manos lo alcanzaban, y alguien decía, «Lo tenemos. Está vivo. Apenas. Pero está vivo». Los lobos no huyeron. Harold los sentía allí, firmes, hasta que unas manos humanas los subieron a una camilla. Solo entonces se retiraron, e incluso su retirada fue mesurada, renuente, como si liberarlo a su propia especie requiriera una elección consciente. Alguien lo envolvió en mantas calientes. Otra persona le puso una vía intravenosa. El helicóptero despegó con una sacudida que Harold sintió lejanamente, su cuerpo transmitiendo sensaciones que su mente no podía procesar del. «Señor, ¿puede oírme?» La voz de una mujer profesional y tranquila. «Señor, ahora está a salvo. Lo llevamos al Whitefish Medical. Va a ponerse bien». Harold logró hacer un pequeño gesto con la cabeza. «De acuerdo». La palabra le sonaba extraña, imposible, milagrosa, mientras la conciencia lo abandonaba por completo. Esta vez, su último pensamiento fue para los ojos ámbar que lo observaban desde el árbol, de inteligencia ancestral y bondad imposible, de lobos que habían reescrito todo lo que él creía saber sobre los límites entre especies. Lo habían salvado, no por casualidad o coincidencia, sino por un esfuerzo deliberado y sostenido, y Harold dedicaría el resto de su vida a tratar de entender por qué. Harold se despertó con el pitido constante de los monitores y el olor antiséptico de los hospitales. Por un momento pensó que lo había soñado todo, la tormenta, el refugio, los lobos. Entonces el dolor volvió a aparecer en oleadas. Su cuerpo catalogaba los daños con precisión clínica. Le latían los dedos de los pies. Le dolía el pecho con cada respiración. Sentía la cadera como si alguien le hubiera clavado clavos en la articulación, pero estaba caliente y vivo. «Papá». La voz de Claire se quebró por las lágrimas. Su mano se cerró alrededor de la de él, con cuidado de no tocar la vía intravenosa. «Papá, ¿puedes oírme?» Los ojos de Harold se enfocaron lentamente. Claire estaba sentada junto a la cama, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Detrás de ella, Caleb estaba pegado a su madre, con los ojos muy abiertos y asustado. «Hola, rayito de sol», logró decir Harold, con una voz que era apenas un susurro. El antiguo apodo de Claire. No lo había usado en años. Ella se derrumbó entonces, bajando la cabeza hacia su mano, con los hombros temblando. «Pensé que habías desaparecido cuando no podían encontrarte». «Estoy bien». Harold le apretó la mano débilmente. «Se necesita más que una tormenta de nieve.
entró una doctora. Una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello canoso recogido en un moño práctico. Señor Grayson, soy la doctora Cynthia Xiao. Bienvenido de nuevo. Nos ha dado un buen susto. Durante la siguiente hora, Harold se enteró del alcance de sus lesiones. Congelación grave en ambos pies. Habían conseguido salvar la mayoría de los dedos, pero 2 del pie izquierdo tuvieron que ser amputados. Deshidratación, desnutrición, hipotermia y un latido cardíaco peligrosamente irregular que requería supervisión. Según toda la lógica médica, no debería haber sobrevivido 5 días en esas condiciones. Francamente, es un milagro. El doctor Xiao dijo, 12 horas más y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. El sheriff Talbert llegó esa tarde y tomó declaración a Harold con paciente atención. Harold le contó todo: el desvío equivocado de Kyle, la furgoneta abandonada, su caminata hasta el refugio, los lobos. Cuando mencionó a los lobos, la expresión de Talbert cambió a escepticismo profesional. Señor Grayson, usted se encontraba en condiciones extremas. La hipotermia puede causar alucinaciones, confusión. Sé lo que vi, interrumpió Harold con firmeza. Los lobos eran reales. Me trajeron comida, me trajeron la pistola de bengalas, me mantuvieron caliente al final. Talbert intercambió una mirada con Claire. Documentaremos todo en el informe. Lo importante es que ahora está a salvo. Pero Harold podía ver la incredulidad en su rostro. Pensaban que lo había imaginado. La desesperación y el frío habían conjurado a los lobos protectores a partir del comportamiento animal normal. Solo Caleb parecía aceptar la historia sin cuestionar. Su joven imaginación no estaba contaminada por el escepticismo adulto. Los medios de comunicación descubrieron la historia en cuestión de horas. Un niño de 8 años sobrevive. 5 días en una tormenta de nieve se convierten en un anciano que afirma que los lobos le salvaron la vida. Se convirtió en una sensación que se extendió por todos los ciclos de noticias. Ávida de contenidos optimistas, Claire respondió a las solicitudes de entrevistas con feroz protección, rechazándolas todas. Pero la historia se difundió de todos modos. Las redes sociales la recogieron. Los expertos en vida silvestre dieron su opinión. Algunos lo llamaron un milagro, otros lo llamaron una ilusión. El debate se recrudeció mientras Harold yacía en su cama de hospital, frustrado por la atención y su incapacidad para hacer que la gente lo entendiera. Al tercer día, una mujer llamada Priscilla Yates lo visitó. Se presentó como la directora de una estación de monitoreo de conservación en la zona y le pidió a Harold que le contara su experiencia en detalle. A diferencia de los demás, ella lo escuchó sin interrumpirlo, tomando notas en una tableta. Señor Grayson, dijo cuando él terminó, me gustaría mostrarle algo. Abrió un video en su tableta, un video en blanco y negro de baja calidad, tomado por una cámara remota. La marca de tiempo indicaba el día en que Harold desapareció. Las imágenes mostraban una figura tambaleándose por la nieve, dirigiéndose hacia un terreno más elevado. Harold apenas se reconoció a sí mismo. Tenemos cámaras por toda la región, explicó Priscilla, principalmente para vigilar la fauna. Esta te captó dirigiéndote hacia la antigua estación de guardabosques. Avanzó las imágenes. Horas más tarde, aparecieron 2 siluetas en el encuadre, moviéndose en la misma dirección en la que había ido Harold. Sin duda, lobos. Luego más imágenes de diferentes cámaras, con marcas de tiempo a lo largo de los 5 días. Lobos cerca del refugio, lobos patrullando el perímetro, lobos sentados en la nieve como centinelas. Esto es inusual, dijo Priscilla con cautela. No es algo sin precedentes, pero sí inusual. Hay casos documentados de lobos que muestran un comportamiento protector hacia otras especies. Los biólogos teorizan que podría estar relacionado con los mecanismos de unión de la manada o con comportamientos de cuidado generalizados, pero nunca lo había visto mantenerse durante varios días, como en este caso. Harold sintió una oleada de reivindicación. ¿Entonces me crees? Creo en las imágenes y creo que algo extraordinario ocurrió en esa montaña. Hizo zoom en uno de los lobos. Este es el macho alfa. Llevamos 3 años rastreando a esta manada. La hembra es su compañera. Tienen 3 crías, aunque solo una estaba con ellos durante tu odisea. Abrió otro archivo. Este contenía documentos antiguos. Investigué un poco después de escuchar tu historia. En 1986, un guardabosques llamado Cassidy dirigió un pequeño programa de rehabilitación de lobos desde esa misma estación. 2 lobos heridos, cuidados hasta que recuperaron la salud y liberados. Harold se enderezó, a pesar del dolor. Encontré su diario. Escribió sobre ellos, el guardabosques y el explorador. Priscilla abrió mucho los ojos. ¿Encontraste el diario de Cassidy? ¿Recuerdas lo que decía? Harold relató lo que podía recordar. Las entradas sobre la recuperación de los lobos, su vínculo con el guardabosques, su eventual liberación.
Priscilla ya estaba escribiendo rápidamente en su tableta. Señor Grayson, la primavera pasada tomamos muestras de sangre de la zona de la madriguera para un estudio genético. Si pudiéramos comparar ese ADN con el de los lobos originales con los que trabajó Cassidy, conservamos muestras del programa de rehabilitación, podríamos establecer un linaje directo. ¿Cree que son sus descendientes? Creo que es posible. Las manadas de lobos mantienen sus territorios durante generaciones. El conocimiento se transmite de padres a hijos. Dónde cazar, dónde establecer la guarida y sí, potencialmente, dónde existe la seguridad. Si estos lobos descienden del guardabosques y el explorador, podrían llevar consigo la memoria generacional de ese refugio como un lugar seguro, posiblemente incluso de interacción humana positiva. Las implicaciones se posaron sobre Harold como un peso. No eran lobos aleatorios que se habían topado con él, eran la continuación de una relación que Cassidy había iniciado hacía 37 años, una bondad que había resonado a lo largo de generaciones. «Hay algo más», dijo Priscilla en voz baja. Sacó las imágenes de la mañana del rescate de Harold. Mostraban cómo yacía desplomado en la nieve, con 3 lobos apretujados contra él. Luego llegaba el helicóptero y aterrizaba en el claro. Los lobos se retiraban, pero no huían, manteniendo su posición junto al árbol. Las imágenes mostraban al equipo de rescate acercándose a Harold, subiéndolo a una camilla, y durante todo ese tiempo, los lobos observaban. Cuando el helicóptero despegó, el lobo más grande se puso de pie sobre sus patas traseras brevemente, como si intentara seguir con la mirada el lugar al que se llevaban a Harold. «No querían dejarte», dijo Priscilla en voz baja. Incluso cuando el helicóptero creó el caos, incluso cuando su instinto seguramente les decía que huyeran, se quedaron hasta saber que estabas con los tuyos. A Harold se le nubló la vista por las lágrimas. Creía que entendía lo que había pasado en aquella montaña, pero verlo documentado, verificado por alguien que estudiaba a estos animales profesionalmente, lo hizo real como nada lo había hecho antes. Claire, que había estado escuchando en silencio, habló. «¿Qué les pasa ahora a los lobos? Están protegidos», le aseguró Priscilla. «El territorio de esta manada se encuentra dentro de un espacio protegido, pero ha habido cierta presión para capturarlos con fines de estudio. Algunos científicos quieren comprender su comportamiento, realizar pruebas y mantenerlos en entornos controlados». «No», dijo Harold con firmeza. «Rotundamente no». «Estoy de acuerdo», dijo Priscilla. «De hecho, por eso estoy aquí. Quiero tu permiso para hacer público este vídeo y contar la historia real. No la versión sensacionalista, sino la realidad científica de que fuimos testigos de un comportamiento extraordinario que merece protección y respeto. No explotación». Harold miró a Claire, que asintió. «Hazlo», dijo, «pero asegúrate de que la gente entienda que estos lobos deben seguir siendo salvajes. Ahí es donde pertenecen. Ahí es donde me salvaron». Priscilla sonrió. «Me aseguraré de que ese mensaje quede muy claro». Después de que ella se marchara, Harold se recostó sobre las almohadas, agotado, pero reivindicado. Los lobos eran reales, su comportamiento estaba documentado, y en algún lugar de las montañas, Smoke, Shadow y Scout vivían sus vidas, sin saber que se habían convertido en parte de algo más grande que la supervivencia. Caleb se subió a la cama con cuidado y se acurrucó contra el lado bueno de Harold. «Abuelo, ¿crees que los lobos te echan de menos?» Harold pensó en los ojos ámbar que observaban cómo se alejaba el helicóptero. Pensó en los 5 días de protección que le habían brindado gratuitamente a un extraño. Pensó en el antiguo vínculo entre especies que desafiaba cualquier explicación sencilla. «Creo que saben que estoy bien», le dijo a su nieto, «y creo que los echaré de menos durante el resto de mi vida». Las imágenes se hicieron virales en 24 horas. La cuidadosa documentación de Priscilla, combinada con la historia de supervivencia de Harold, capturó algo que el mundo necesitaba desesperadamente. La prueba de que la bondad se reflejaba en todas las generaciones, que los lazos entre especies eran más profundos de lo que nadie había imaginado. El vídeo de Harold desplomado en la nieve con 3 lobos acurrucados contra él se convirtió en una imagen compartida millones de veces, y cada espectador encontró su propio significado en aquel antiguo cuadro. Pero la atención trajo complicaciones. La habitación del hospital de Harold se convirtió en una fortaleza contra los periodistas, los equipos de televisión y los defensores de la vida silvestre de todo tipo. Algunos querían estudiar a los lobos, otros querían trasladarlos a santuarios, algunas voces extremistas pedían su eliminación total, alegando el peligro que suponían para los excursionistas y los residentes. El ruido era abrumador, las opiniones interminables, y Harold se encontró en el centro de un debate al que nunca había pedido participar. «Solo quiero que los dejen en paz», le dijo a Claire por 10ª vez esa semana. «Me salvaron la vida siendo lo que son, salvajes, libres. Intentar encerrarlos sería deshonrar todo lo que hicieron».
Claire le apretó la mano. Entonces nos aseguraremos de que ese mensaje se escuche. La investigación del sheriff Talbert sobre la empresa de transporte reveló un patrón de negligencia. Kyle había sido el tercer conductor en 2 años en cometer errores peligrosos. La empresa se enfrentaba a demandas, medidas reguladoras y censura pública. El propio Kyle había sido despedido y se enfrentaba a cargos penales por conducta temeraria. Harold se negó a presentar cargos personales. El chico había cometido un terrible error. Harold le dijo a Talbot: castigue a la empresa, arregle el sistema, pero destruir la vida de un joven no cambiará lo que me pasó a mí. El sheriff sacudió la cabeza con asombro. Eres más indulgente de lo que sería la mayoría de la gente. Últimamente he aprendido algo sobre las segundas oportunidades, respondió Harold, pensando en los lobos a los que se les había enseñado la bondad y la habían transmitido. La fisioterapia comenzó en la segunda semana. El cuerpo de Harold había quedado devastado por la terrible experiencia. Su equilibrio se veía comprometido por la pérdida de los dedos de los pies. Su sistema cardiovascular se había debilitado y sus articulaciones protestaban con cada movimiento. La terapeuta, una mujer sensata llamada Arlene, le obligó a hacer ejercicios que le dejaron sudando y temblando. ¿Quieres volver a caminar?, le preguntó durante una sesión especialmente difícil. Entonces, haz el trabajo. Harold apretó los dientes y hizo el trabajo. No solo por él mismo, sino porque había decidido algo durante aquellas largas noches en el refugio. Si sobrevivía, y lo había hecho, entonces la supervivencia tenía que significar algo. Necesitaba vivir, vivir de verdad. No solo existir en la burbuja protectora que había construido tras la muerte de Violet. Los resultados de las pruebas genéticas llegaron en la tercera semana. Priscilla los trajo personalmente, con el rostro radiante de emoción profesional. Está confirmado, anunció. La pareja alfa comparte marcadores de ADN con los lobos originales de Cassid. Sus descendientes directos pueden ser de tercera o cuarta generación. Este es el primer caso documentado de transmisión generacional del comportamiento en lobos salvajes relacionados con la interacción humana. Harold sintió que algo se asentaba en su pecho. Validación, asombro y un profundo sentido de conexión con Cassidy a lo largo de las décadas. Que el acto de bondad de Rares en 1986 había literalmente salvado la vida de Harold en 2024. Las ondas de compasión viajaron más lejos de lo que nadie imaginaba. Vamos a publicar los hallazgos, continuó Priscilla. Esto cambiará nuestra forma de entender el comportamiento de los lobos, la dinámica de la manada, las acciones aprendidas frente a las instintivas. Eres parte de la historia científica, Harold. Solo estoy agradecido, dijo Harold con sencillez. ¿Qué pasará ahora con la manada? Están a salvo. La Junta de Conservación votó por unanimidad a favor de una mayor protección de su territorio, sin intervención humana, sin intentos de captura, solo vigilancia desde una distancia respetuosa. Nos gustaría invitarte a la estación de observación en primavera. Una vez que te hayas recuperado, la manada pasa regularmente por allí. Podrías volver a verlos en circunstancias controladas. El corazón de Harold se aceleró ante la posibilidad. Desde una distancia segura, sí, y Harold, ellos sabrían que estás allí. Los lobos tienen una excelente memoria para los sentidos y los individuos. Te reconocerían. La idea se afianzó de inmediato. Harold se comprometió con su fisioterapia con renovada intensidad, impulsado por la idea de volver a esas montañas, de ver a Smoke, Shadow y Scout de nuevo. No para capturarlos o estudiarlos, sino simplemente para ser testigo de cómo vivían las vidas por las que habían luchado para preservar. Claire observaba con asombro la transformación de su padre. El hombre distante y cauteloso por el que había estado preocupada durante años se estaba convirtiendo en otra persona. Comprometido, decidido, mirando hacia adelante en lugar de constantemente hacia atrás. Hablaron más en esas semanas que en los 5 años anteriores. Conversaciones que iban desde los recuerdos de Violet hasta los planes para el futuro, pasando por discusiones sinceras sobre el miedo y la pérdida, y el valor necesario para seguir amando cuando el amor inevitablemente significaba dolor. Te alejé, admitió Harold una noche. Caleb dormía en la silla junto a su cama. Después de que muriera tu madre, tenía tanto miedo de perder a alguien más que mantuve a todos a distancia, incluso a ti, especialmente a ti. Los ojos de Claire brillaron. Lo entendía, papá, o al menos lo intentaba, pero no deberías haber tenido que hacerlo. Tú también perdiste a tu madre, y en lugar de abrazarte más fuerte, se le quebró la voz. Lo siento, Claire, por todos los años que desperdicié por miedo. Ella se acercó para abrazarlo con cuidado, consciente de sus lesiones. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. 2 meses después de su rescate, Harold salió del hospital. Claire había conseguido un alojamiento temporal en Seattle para que pudiera continuar con la terapia y estar cerca de la familia. Harold aceptó.
sorprendido de lo mucho que anhelaba la proximidad, el ruido de Caleb jugando, el consuelo de la presencia de Claire. La casa de Pine Ridge podría esperar. Por ahora, necesitaba a su manada. La atención de los medios de comunicación había disminuido un poco, sustituida por noticias más recientes, pero la historia de Harold había dejado huella. La financiación para la conservación aumentó drásticamente. Las escuelas enseñaban la historia como una lección de ecología y empatía. Harold recibió miles de cartas de personas inspiradas por su supervivencia, por la protección de los lobos, por el mensaje de que la naturaleza y la humanidad podían coexistir con respeto mutuo. Una carta le conmovió especialmente. Provenía de un biólogo conservacionista de una universidad que discutía planes para establecer un programa de estudio del aprendizaje generacional en las poblaciones de lobos. El programa se llamaría Iniciativa Cassidy, en honor al guardabosques cuyos actos de bondad lo habían iniciado todo. Le pidieron permiso a Harold para incluir su historia en los materiales fundacionales. Harold aceptó de inmediato. Cassidy merecía un reconocimiento. Merecía saber, donde quiera que estuviera, que su legado perduraría más allá de los lobos. George Kimmel llamaba regularmente desde Pine Ridge para poner al día a Harold sobre la casa y compartir los cotilleos del pueblo. Francis le enviaba paquetes con galletas y conservas de la cafetería y notas escritas en tarjetas de recetas. La pequeña comunidad que había sido el refugio de Harold durante 15 años le recordaba que tenía más de una manada, más de un lugar al que llamar hogar, pero las montañas lo llamaban. Harold soñaba con bosques de pinos y nieve, con ojos ámbar que lo observaban desde las sombras, con el antiguo lenguaje de los aullidos que resonaban en las crestas. Su cuerpo se curó poco a poco, aprendió a caminar con una ligera cojera, a controlar el dolor fantasma donde antes estaban sus dedos de los pies, a sortear las limitaciones que le habían impuesto la edad y el trauma. A principios de la primavera, la doctora Xiao le autorizó a viajar de forma limitada. Nada extenuante, le advirtió. Tienes 80 años y has pasado por un infierno. No te excedas. No lo haré, prometió Harold, que ya estaba planeando su regreso a Montana. Priscilla lo organizó todo: el viaje a la estación de observación, los protocolos de seguridad, la coordinación con los patrones conocidos de la manada. Claire insistió en ir, llevando a Caleb por lo que ella llamaba fines educativos, pero Harold sospechaba que era preocupación disfrazada de... La noche antes de salir de Seattle, Harold se sentó en el porche de Claire, contemplando la puesta de sol. Sostenía la rosa de los vientos tallada en una mano y el medallón de Violet en la otra, talismanes que le habían ayudado a superar lo peor y ahora le acompañaban hacia algo mejor. Voy a volver a verlos, le dijo a la fotografía de Violet más tarde, en la intimidad de la habitación de invitados. A los lobos que me salvaron. No sé qué diré ni haré, pero necesito reconocerlo de alguna manera, darles las gracias como es debido. Esa noche durmió mejor que en meses, soñando con montañas y con los animales salvajes que las habitaban. La estación de conservación se encontraba enclavada en un valle a 5 km del refugio de guardabosques, donde Harold casi había muerto. El edificio era moderno, equipado con sofisticados equipos de vigilancia y plataformas de observación diseñadas para minimizar el impacto humano en la vida silvestre. Priscilla los recibió en la entrada, con su entusiasmo profesional atenuado por una genuina calidez. Bienvenido de nuevo a las montañas, Harold, dijo, estrechándole la mano con cuidado. ¿Cómo te sientes? Como en casa, respondió Harold, y lo decía en serio. El aire con aroma a pino, los enormes picos que se elevaban en todas direcciones, incluso los restos de nieve que aún permanecían en las zonas sombreadas, todo ello le llegaba al alma. Claire se mantuvo cerca, con una mano en el hombro de Caleb, con sus instintos protectores agudizados por el recuerdo de lo cerca que había estado de perder a su padre. Pero Caleb estaba emocionado, pegando la cara a todas las ventanas y haciendo preguntas sin fin sobre la fauna, el rastreo y cómo se comunicaban los lobos. Tu nieto tiene la curiosidad de un naturalista, observó Priscilla, sonriendo. Lo ha heredado de su bisabuela, dijo Harold. Violet podía identificar todas las aves, todas las plantas. Ella me enseñó a prestar atención al mundo que me rodea. Dentro, Priscilla les mostró las pantallas de monitorización que mostraban las imágenes de docenas de cámaras repartidas por el territorio de la manada de lobos. Un mapa detallado mostraba los patrones de movimiento, la ubicación de las madrigueras y los terrenos de caza. La vida de la manada se plasmaba en puntos de datos y curvas de probabilidad. Ahora están activos, dijo Priscilla, señalando una pantalla que mostraba señales térmicas moviéndose por un valle. 5 individuos, la pareja alfa y sus 3 crías de la primavera pasada, se dirigen en esta dirección, siguiendo su ruta de patrulla habitual. El corazón de Harold se aceleró tras meses de recuperación,
con fisioterapia y reflexión emocional. Estaba a punto de volver a verlos. Los lobos que lo habían salvado, que habían demostrado que las fronteras entre especies eran más permeables de lo que nadie creía. Iremos al observatorio, explicó Priscilla. Es un puesto de observación unidireccional a unos 200 metros de su ruta habitual. Ellos no pueden ver el interior, pero tú tendrás una vista clara. No podemos acercarnos a ellos ni intentar interactuar con ellos bajo ningún concepto. Son animales salvajes, y mantener esa barrera es esencial para su seguridad y la nuestra. Harold lo entendió. No se trataba de recuperar una amistad imaginaria con los lobos. Se trataba de verlos vivir en libertad, de cerrar un círculo que se había abierto durante los peores días de su vida. El observatorio era una sofisticada estructura construida en la ladera, prácticamente invisible desde el exterior. En el interior, grandes ventanas ofrecían unas vistas panorámicas de un prado, donde Priscilla explicó. La manada solía hacer una pausa durante sus rondas por el territorio. El cristal estaba tratado para ser unidireccional, lo que garantizaba que los lobos solo vieran su propio reflejo. Se acomodaron para esperar. Caleb se pegó a la ventana, con los prismáticos agarrados en sus pequeñas manos. Claire se sentó junto a Harold, le cogió la mano y Harold simplemente respiró, sintiendo el peso de la expectación y la gratitud a partes iguales. Allí, susurró Priscilla después de 20 minutos. A las 11:00. Harold los vio primero como sombras, luego como formas distintivas que emergían en la pradera. 3 lobos más jóvenes saltaban con la energía descuidada de la adolescencia, jugando y luchando, con movimientos llenos de alegría y vitalidad. Detrás de ellos, moviéndose con la confianza mesurada de los líderes, venían Smoke y Shadow. A Harold se le cortó la respiración. Eran magníficos, poderosos y elegantes. Sus pelajes brillaban bajo el sol de la tarde. El distintivo patrón gris oscuro de Smoke era inconfundible, al igual que el color más claro y el cuerpo más pequeño de Shadow. Se movían como una unidad. Los lobos más jóvenes respondían a las sutiles señales de sus padres, aprendiendo la antigua coreografía de la vida en manada. Son ellos, susurró Harold. Son Smoke y Shadow, asintió Priscilla. Las pruebas genéticas lo confirmaron. Estos son los lobos que se quedaron contigo. La manada se movía por la pradera, investigando olores, marcando territorio, participando en las complejas interacciones sociales que definían su existencia cotidiana. Uno de los jóvenes, Harold, decidió que era scout. Aunque no podía estar seguro, practicaba técnicas de acecho con sus hermanos, agachándose y saltando con movimientos que algún día significarían la supervivencia. Smoke se detuvo de repente, girando la cabeza hacia la persiana. Harold se quedó paralizado, seguro de que el lobo no podía verlo, pero sintiéndose expuesto de todos modos. Las fosas nasales de Smoke se dilataron, olfateando el aire. Su postura cambió. No agresiva, pero alerta, concentrada. Lo sabe, dijo Harold en voz baja. De alguna manera sabe que estoy aquí. Es posible, asintió Priscilla en voz baja. Los lobos tienen un olfato extraordinario. Los vientos vienen de nuestra dirección. Podría reconocer tu olor de hace meses. Shadow se unió a su compañera. Ahora ambos lobos se orientaban hacia el escondite. Los cachorros, sintiendo que la atención de sus padres había cambiado, dejaron de jugar y observaron. Durante un largo momento, los 5 lobos permanecieron inmóviles, un cuadro de inteligencia salvaje centrado en los humanos invisibles que los observaban. Entonces Smoke dio 3 pasos deliberados hacia el escondite. Shadow lo siguió. Se detuvieron a unos 100 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Harold pudiera ver cada uno de los pelos de su pelaje, la intensidad ámbar de sus ojos, el poder controlado de su postura. Harold se levantó lentamente y se acercó al borde de la ventana. Su reflejo sería ahora visible para los lobos, una forma humana detrás del cristal. Levantó la mano, no para saludar, sino para reconocer, para ser testigo de este momento de reconocimiento a través de la frontera entre mundos. Smoke inclinó ligeramente la cabeza, giró las orejas hacia adelante y luego, en un gesto que hizo que a Harold se le cerrara la garganta por la emoción, el lobo inclinó la cabeza una vez, un movimiento lento y deliberado que podría haber sido un reconocimiento o una coincidencia, pero que se sintió como comprensión. ¿Viste eso? Caleb respiró. Abuelo, te hizo un gesto con la cabeza. Lo vi, susurró Harold. Shadow añadió su propio gesto, sentándose sobre sus cuartos traseros, una postura que en el lenguaje de los lobos significaba calma, no agresividad, intención pacífica. Los cachorros imitaron a su madre, sentándose los 3 en fila y observando la persiana con atención curiosa pero sin miedo. Permanecieron así durante unos 2 minutos, lobos y humanos, mirándose a través del espacio que los separaba. Harold sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara,
pero no hizo ningún movimiento para secárselas. Este era el momento que había necesitado, no para recuperar algo perdido, sino para afirmar algo encontrado. Los lobos prosperaban, vivían como debían, y continuaban con el legado de bondad que Cassidy había sembrado décadas atrás. Finalmente, el humo se disipó, se alejó del escondite, la sombra siguió a los cachorros que se ponían en pie, apresuradamente. La manada siguió adelante, continuando su patrulla, y se disolvió en el bosque como si nunca hubieran sido más que un sueño. Pero Harold sabía que no era así, eran reales. La conexión era real, y seguiría siéndolo durante el tiempo que le quedara, un recordatorio de que el mundo contenía más misterio y gracia de lo que el cinismo podría abarcar jamás. Gracias, dijo Harold en voz baja, sin saber muy bien si se dirigía a los lobos, a Cassidy, a Violet o al universo mismo. No importaba, la gratitud no necesitaba un destino específico. El viaje de vuelta a Peonage fue diferente a cualquier otro que Harold hubiera hecho antes. Claire conducía mientras Caleb dormitaba en el asiento trasero, agotado por la emoción. Harold observaba cómo las montañas se desvanecían en el espejo lateral, sintiendo algo que no podía nombrar. No exactamente un cierre, sino una culminación. Un capítulo terminado, incluso cuando otros nuevos esperaban a ser escritos. «Estás muy callado», observó Claire. «Solo estoy pensando», respondió Harold, apartando la vista de la ventana y dirigiéndose a su hija. «¿En cuánto tiempo he perdido?» «Papá, no. Déjame decirte algo». Harold respiró hondo. «Después de que muriera tu madre, me convencí de que mantener la distancia era sinónimo de seguridad, que si no amaba con demasiada intensidad, si no conectaba demasiado profundamente, no sufriría tanto cuando llegaran las inevitables pérdidas. Pero esos lobos me enseñaron algo que debería haber aprendido de Violet hace años». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No me protegieron porque fuera seguro. Se pusieron en peligro, permaneciendo cerca de un humano extraño, defendiendo el territorio durante una tormenta de nieve, trayendo comida que su manada necesitaba. Lo hicieron de todos modos porque eso es lo que significa la manada, lo que significa la familia. Y yo he estado tan ocupado protegiéndome del dolor que olvidé cómo formar parte de una manada». Los ojos de Claire brillaron. «Tú eres parte de la nuestra. Siempre lo has sido. Ahora lo sé». Ojalá no hubiera tenido que estar a punto de morir para comprenderlo. Pasaron 3 días en Pine Ridge. Harold volvió a familiarizarse con el pueblo y la casa que había dejado meses atrás. George había mantenido la propiedad en perfecto estado, con el césped cortado, el correo clasificado y el taller de carpintería limpio y organizado. Francis organizó una celebración improvisada en la cafetería que atrajo a lo que parecía ser todo el pueblo. Todos querían escuchar la historia de primera mano. Harold la contó una y otra vez, observando cómo los rostros se iluminaban con asombro. Hizo hincapié en los aspectos científicos, el vínculo genético, el comportamiento generacional, las implicaciones para la conservación, pero también habló desde el corazón sobre la conexión y la bondad, y sobre cómo el mundo era más misterioso y hermoso de lo que el miedo nos permitía ver. La segunda noche, Harold talló un pequeño lobo de madera en su taller, con las manos recordando los movimientos familiares a pesar de los meses de ausencia. La pieza tomó forma lentamente, con las orejas alerta, la cabeza levantada y una postura orgullosa. Cuando terminó, llamó a Caleb al taller. «Esto es para ti», dijo Harold, colocando la talla en las manos de su nieto, «para recordar lo que vimos y lo que significa». Caleb giró el lobo con cuidado, examinando cada detalle. «Es precioso, abuelo. Es un recordatorio de que compartimos este mundo, con criaturas que tienen su propia sabiduría, sus propias formas de cuidarse unas a otras, y que cuando mostramos amabilidad, ésta se refleja de formas que no podemos predecir». Harold se agachó hasta la altura de Caleb, con las rodillas protestando, pero el corazón firme. «Tu bisabuela me enseñó a prestar atención a la naturaleza. Yo te estoy enseñando lo mismo, y algún día tú se lo enseñarás a otra persona, a mis hijos, a tus hijos o a cualquiera que necesite oírlo. Así es como sobrevive el conocimiento. Lo transmitimos de generación en generación, igual que hicieron esos lobos». Caleb abrazó la talla contra su pecho. «La guardaré para siempre, y le contaré a todo el mundo lo del humo y la sombra». Esa noche, solo en su dormitorio, Harold escribió en el diario que había empezado durante su recuperación. Las páginas se llenaban de observaciones, recuerdos, pensamientos sobre la mortalidad y el significado, y el extraño camino que lo había llevado de la desesperación a la gratitud. Había adoptado la costumbre de Cassie de documentarlo todo, añadiendo su propio capítulo a una historia que se remontaba a décadas atrás. El 15 de mayo, vi a la manada. «Están prosperando, magníficos, exactamente como deben estar». Smoke me reconoció. «Estoy seguro de ello».
Hubo un momento de reconocimiento que trascendió las especies, trascendió el lenguaje. En ese momento también sentí a Violet, y a Cassidy y a todos los que alguna vez eligieron la bondad por encima del miedo. El círculo se ha completado, pero las ondas continúan. Un golpe en la puerta interrumpió su escritura. Claire estaba en la puerta con 2 tazas de té. ¿No puedes dormir?, preguntó. Tengo muchas cosas en la cabeza. Harold aceptó el té con gratitud. He estado pensando en algo. ¿En qué? Priscilla mencionó que están buscando voluntarios, gente que ayude con programas educativos sobre los lobos y la conservación. Estoy pensando en hacerlo. Dar charlas en colegios, centros comunitarios, ayudar a la gente a comprender lo que he aprendido. Claire sonrió. A mamá le encantaría. Siempre decía que tenías alma de profesor. Solo necesitabas encontrar la materia adecuada. La he encontrado. Me ha llevado 80 años y una experiencia cercana a la muerte, pero la he encontrado. Harold dio un sorbo a su té. También estoy pensando que me gustaría que tú y Caleb me visitaran más a menudo. No porque necesite ayuda, me las arreglo bien, sino porque quiero pasar tiempo con ustedes, sea el que sea. A nosotros también nos gustaría. Claire se sentó en la silla junto a su cama. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Tienes miedo de lo que vendrá después? Sea cuando sea. Harold consideró la pregunta seriamente. Lo estaba. Durante años, después de la muerte de tu madre, me aterrorizaba el final. Pero algo cambió allí, en ese refugio. Hice las paces con la muerte. Realmente hice las paces con ella. Y luego los lobos me dieron más tiempo, más oportunidades. Ahora no tengo miedo a morir. Tengo miedo a desperdiciar la vida que me queda. Dejó el té y tomó la mano de Claire. Así que no tengo miedo. Estoy agradecido. Cada mañana que me despierto es un regalo que me dieron esos lobos. Pienso honrarlo viviendo de verdad, no solo existiendo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio, padre e hija, mientras el caballero de Montana se instalaba a su alrededor. En algún lugar de las montañas, una manada de lobos se movía en la oscuridad, enseñando a sus crías, protegiendo su territorio, viviendo según los antiguos patrones que habían sostenido a su especie durante milenios. Y en una pequeña casa en Pine Ridge, un hombre de 80 años, al que se le había dado una segunda oportunidad en la vida, se prometió a sí mismo ser digno de ese regalo, transmitir la bondad que había recibido, y vivir con el feroz compromiso con la manada que los lobos habían demostrado. A la mañana siguiente, Harold llamó a Priscilla y aceptó su oferta. Contaría su historia, pero, lo que es más importante, contaría la historia de los lobos. Sería la voz de la naturaleza y la maravilla, de la preservación del misterio en una época que buscaba explicarlo todo. Era un propósito, una vocación, una forma de transformar la supervivencia en significado, y le parecía perfecto. Habían pasado 6 meses desde que Harold Grayson regresó de las montañas, y el ritmo de sus días se había transformado en algo que nunca había. A sus 80 años, una vida llena de propósito y conexión. La fotografía colgaba ahora en su salón, enmarcada profesionalmente e imposible de ignorar. La imagen capturada por las cámaras de conservación de Priscilla mostraba a Harold desplomado en la nieve con Smoke, Shadow y Scout, apretujados contra él, proporcionándole calor en su momento más oscuro. Los visitantes siempre se detenían a mirarla, atraídos por la vulnerabilidad cruda y la protección inesperada que representaba. Harold la utilizaba como herramienta didáctica. Había dado 43 charlas en los últimos 6 meses en escuelas, centros comunitarios, grupos de conservación, e incluso en un evento TEDx al que Claire le había insistido en que asistiera a pesar de sus protestas. Cada vez se ponía delante de la fotografía y contaba la historia, pero no como un milagro o un cuento de hadas. La contaba como una lección de convivencia, de respeto por la naturaleza, de comprensión de que los seres humanos no están separados de la naturaleza, sino que forman parte de su intrincada red. Esos lobos no me salvaron porque yo fuera especial, decía. Su voz transmitía la tranquila autoridad de la experiencia vivida. Me salvaron porque sus antepasados aprendieron hace generaciones que los seres humanos pueden ser bondadosos, y lo recordaban. Ese es el verdadero milagro. No es que los lobos puedan ser compasivos, sino que la bondad se refleja a través del tiempo si la dejamos. Las charlas tuvieron impacto. La financiación para la conservación en Montana aumentó en un 40%. La iniciativa Cassidy recibió subvenciones para estudiar el aprendizaje generacional en las poblaciones de lobos de toda América. Los planes de estudio escolares incorporaron lecciones sobre la convivencia entre los seres humanos y la vida silvestre. La historia de Harold se convirtió en un catalizador para un cambio que nunca había imaginado posible. Pero los mayores cambios fueron personales. Claire visitaba ahora cada mes, a veces durante fines de semana largos, a veces durante una semana completa. Philip había negociado acuerdos de trabajo a distancia,
y Caleb había declarado que Pinner Ridge era el mejor lugar del mundo. Después de aprender a pescar con su abuelo en los arroyos cercanos, la cuidadosa distancia que Harold había mantenido durante años se había derrumbado y se había convertido en algo cálido y necesario, en una verdadera vida familiar, desordenada y ruidosa, y llena de la conexión que se había negado a sí mismo durante demasiado tiempo. George Kimmel se reunía con Harold todos los martes para tomar un café en la cafetería de Francis, y sus conversaciones iban desde el tiempo hasta la filosofía, pasando por los pequeños dramas de la vida en un pueblo pequeño. Francis había empezado a llamar a Harold el encantador de lobos, bromeando con él, pero con un orgullo evidente porque su pueblo hubiera dado lugar a una historia tan extraordinaria. La salud de Harold se mantenía estable. Caminaba cojeando por la falta de dedos en los pies, y su resistencia no era la misma, pero el doctor Xiao lo declaró sorprendentemente robusto para alguien que debería haber muerto en noviembre. Aceptó el cumplido con elegancia y continuó con sus paseos diarios, siempre hacia el árbol, siempre con el medallón de Violet en el bolsillo. El diario que había comenzado se había convertido en algo sustancial, no exactamente unas memorias, sino una colección de observaciones, recuerdos y lecciones aprendidas. Escribió sobre Violet y sus primeros años juntos, sobre la crianza en solitario de Claire y los errores que había cometido, sobre la tormenta de nieve y los lobos y la peculiar gracia de haber sido salvado por criaturas que creía entender, pero que apenas había comenzado a comprender. Una tarde a principios de otoño, un joven llamó a la puerta de Harold. Era delgado, nervioso, y le temblaban ligeramente las manos mientras estaba de pie en el porche. Harold lo reconoció al cabo de un momento, ahora más mayor, marcado por las consecuencias, pero inconfundible. «Kyle, señor Grayson», dijo el joven, con la voz apenas firme. «No espero que me perdone. No me lo merezco. Pero necesitaba decirle que lo siento. Todos los días pienso en lo que te hice». Harold lo observó. El remordimiento genuino, el peso de la culpa que había cargado durante meses, el valor que le había costado estar allí frente al hombre al que casi había matado por descuido. «Entra», dijo Harold en voz baja. «Siéntate». Hablaron durante más de una hora. La vida de Kyle se había desmoronado tras el incidente. La pérdida de su trabajo fue solo el principio. Había luchado contra la depresión, sabiendo que su error casi le había costado la vida a alguien. Ahora trabajaba en un refugio para personas sin hogar, tratando de reparar el daño causado a través del servicio, tratando de convertirse en alguien mejor que el chico descuidado que había seguido un GPS sin pensar. Harold lo escuchó todo. Luego le sirvió té a ambos y habló con la sabiduría que le había dado el haber estado a punto de morir. «Lo que me pasó podría haberme matado», dijo Harold. «Debería haberme matado, sin duda, pero no fue así. ¿Y sabes qué? Esa experiencia me dio algo que había perdido: perspectiva, conexión, propósito. No digo que tu error fuera bueno, Kyle, pero sí digo que castigarte con culpa no ayuda a nadie». Se inclinó hacia adelante y miró a los ojos al joven. «Si quieres reparar el daño, realmente repararlo, entonces vive mejor. Aprende de esto. Ayuda a los demás. Asegúrate de que nadie más resulte herido por el tipo de descuido que me hirió a mí. Esa es la única forma de pagar. Quiero que te conviertas en alguien que evita el daño en lugar de causarlo». El rostro de Kyle se desmoronó, liberando años de tensión acumulada. «No sé cómo perdonarme a mí mismo». «Entonces déjame ayudarte», dijo Harold con suavidad. «Yo te perdono, Kyle, completamente. Ahora tienes que hacer el trabajo más difícil: perdonarte a ti mismo y convertirte en la persona que quieres ser». Después de que Kyle se fuera de Leiter, Harold pudo verlo en su postura. Harold se sentó en el porche a ver la puesta de sol sobre las montañas. Pensó en círculos y ciclos, en cómo el dolor se transformaba en crecimiento, si lo permitías, en la extraña matemática de la gracia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Caleb con una foto, el tótem de lobo tallado en su mesita de noche, junto a un proyecto escolar sobre el comportamiento animal. «Buenas noches, abuelo. Te quiero. Nos vemos el próximo fin de semana». Harold sonrió y respondió: «Yo también te quiero. Sueña con cosas salvajes». Dejó el teléfono y abrió el medallón de Violet, estudiando su rostro a la luz que se desvanecía. «Ahora estoy viviendo», le dijo a su fotografía. «Viviendo de verdad. Me ha costado mucho tiempo, pero lo he conseguido». Un sonido llegó desde las montañas, lejano, pero claro en el aire de la tarde. Los lobos aullaban anunciando su presencia en la noche, marcando su territorio, comunicándose en su antiguo lenguaje. Harold no podía estar seguro de que fuera la manada de Smoke, pero decidió creer que sí. Estaban ahí fuera, viviendo en libertad, criando a sus crías, transmitiendo los conocimientos que habían adquirido sus antepasados. Y Harold estaba aquí haciendo lo mismo a su manera, enseñando, conectando,
amando sin el miedo que lo había limitado durante tanto tiempo. Los aullidos continuaban, hermosos, solitarios y feroces. Harold cerró los ojos y escuchó, sintiendo la conexión que trascendía las especies y las circunstancias. Las criaturas que habían recibido una segunda oportunidad, generaciones atrás, le habían dado a él una segunda oportunidad. El círculo se había completado, pero las ondas continuaban expandiéndose, tocando vidas que nunca conocería, influyendo en futuros que nunca vería. Era suficiente, más que suficiente. Harold Grayson, a sus 80 años, había aprendido por fin lo que Violet había intentado enseñarle, lo que los lobos habían demostrado con su protección, lo que la vida le había estado ofreciendo todo este tiempo, que la conexión merecía la pena el riesgo, que la bondad se repetía en el futuro, que cada momento importaba si decidías vivirlo plenamente. El sol desapareció tras las cimas. Las estrellas aparecieron, brillantes en el cielo despejado de Montana, y Harold se sentó en la oscuridad creciente, agradecido por cada respiración, cada latido, cada día que le quedaba de esta improbable y preciosa vida. En algún lugar de aquellas montañas, los lobos vivían su verdad, y aquí, en esta pequeña casa de Pine Ridge, también lo hacía él.